Buenos días. Mi compañera Cortés Espinal, Emma Grisela, y yo, de Razú Rebeca, vamos a presentar el tema Banco Mundial. Iniciaremos con su historia. En 1944, el sistema de Bretton Woods se refirió al sistema monetario internacional. Este sistema establecía unos tipos de cambio fijo en relación al dólar. En 1955, con la creación de la Corporación Financiera Internacional, surge la Asociación Internacional de Fomento, AIF. En 1960 se realizaron préstamos como tipo donaciones a los países más pobres. En 1966, tras el conflicto entre India y Pakistán, se funda la Asociación Internacional de Fomento. En 1975, con el gobierno de Finlandia, se firmó el primer crédito, el cual estaba orientado al cuidado del medio ambiente. En 1988, surgió el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, el cual tenía como objetivo otorgar seguros, principalmente dirigido a los países en desarrollo. En 1995, el Banco Mundial proporcionó ayuda al antiguo Estado de Yugoslavia, además de que tuvo participación en los acuerdos de Dayton. En 1997, Uganda es el primer país en beneficiarse con la iniciativa para los países pobres fuertemente endeudados. En el 2000, se promueve la guerra contra el SIDA, esto reduciendo el 19% una década más tarde. Y en el 2008, se promueve un programa de la crisis alimentaria que para 2011 ayuda a 40 millones de personas en los países en desarrollo. Y como bien podemos ver en la imagen, están las conferencias que han tenido el Banco Mundial con los directivos ejecutivos y los gobernadores, desde su inicio hasta la imagen que es en el 2009. Y bueno, en sus funciones. Como nosotros bien sabemos, el Banco Mundial otorga préstamo con bajo interés a los países en desarrollo que apoyan una amplia gama de inversiones en educación, salud, administración pública, pero también otorga asesoramiento sobre política, investigación, análisis y asistencia técnica. Esto con el fin de ayudar a moldear las propias inversiones de los países en desarrollo. El Banco Mundial maneja 5 tipos distintos de préstamo. Entre ellos está el préstamo para proyectos. Este se otorga para desarrollar una infraestructura en general como carretera, construcción industrial, proyectos de pesquera. Los préstamos sectoriales. Estos préstamos gobiernan todo un sector de economía de un país, como su energía y su agricultura. Los préstamos institucionales. Estos surgen para reorganizar las instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre comercio. El préstamo de ajuste estructural. Es para aliviar la crisis de la deuda externa con el fin de convertir los recursos económicos nacionales en producción para la exportación. Y por último tenemos el préstamo de fondo perdido. Fue creado como modo de cambio monetario sin retorno, es decir, un prestamista no recibe de nuevo ese dinero prestado. Entre sus mayores prestatarios está México, India, Brasil, Indonesia, Turquía, China, Filipinas, Corea, Argentina, Colombia, Marruecos y Nigeria. Los gobernadores se reúnen solo una vez al año, el cual delegan deberes específicos con los 25 directores ejecutivos que trabajan en el Banco Mundial. Se nombran a cada país un director ejecutivo, y aunque estos solo se reúnen una vez al año, los gobernadores con los directivos ejecutivos, al día opera el Banco Mundial bajo el liderazgo y la dirección del presidente. Entre sus principales accionistas son Alemania,
Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Los aportes de los diferentes países miembros, es decir, el dinero que dan los miembros al Banco Mundial, se da por medio de capital integrado. Esto es directamente el dinero que dan los países miembros al banco, o también puede ser el capital exigible, que es el dinero que los países miembros se comprometen a dar cuando el Banco Mundial se lo solicite. Entre los recursos financieros por el Banco Mundial en el mercado financiero internacional, suele pasar que estos pagos se dan en tasa de interés inferiores a los habituales en el mercado financiero internacional, y como suelen prestar a tasa de intereses cercanos a los comerciales, tienen asegurado por esta vía otro flujo constante de fondos hacia sus arcas. Financiamiento. Esta participación va a depender de la economía que posea cada país. Algunas de las principales características es que la cuota va a corresponder al 88.209% del costo, además de que tienen que adquirir 195 acciones. Cada una de estas acciones tienen un costo de $120.653. Por otro lado, hay dos cuotas en las cuales los países pueden elegir para ser participante del Banco Mundial. En la primera, no es necesario pagar la totalidad de las cuotas, solo si el Banco Mundial solicita el pago completo. Dentro de la segunda cuota, se pueden solicitar hasta 250 acciones, y de la misma manera que la anterior, no es necesario pagar al momento, solo que el Banco Mundial puede cobrarlas en determinado lapso de tiempo. Misiones. Dentro de las misiones, el Banco Mundial posee dos objetivos primordiales. El objetivo principal es poder acabar con la pobreza extrema, siendo su foco de atención los países más pobres. Su meta para 2030 es disminuir el porcentaje de las personas que viven con menos de $1 al día. De igual manera, busca promover la prosperidad compartida, esto con el fin de promover el crecimiento económico de los ingresos de la población en todos los países. En las actuaciones destacadas, en el año 2016 conservó un respaldo hacia los países en desarrollo. Por otro lado, una de las principales actuaciones fue que por primera vez en la historia, las personas que viven en pobreza extrema se redujo en un 10%. A pesar de estas proyecciones, aún hay personas que continúan viviendo con menos de $1 al día. El Banco Mundial ha realizado alrededor de 12.674 proyectos en 173 países. Estos proyectos están encaminados principalmente en la promoción del crecimiento económico, en el mejoramiento de la infraestructura, garantizar la sostenibilidad, la adaptación al clima cambiante y a la promoción de las inversiones. Estructura del Banco Mundial. Esta organización posee oficinas en 130 países y tiene alrededor de 10.000 empleados. Por otro lado, los 5 principales accionistas son Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Estos nombran a cada uno un director ejecutivo y los demás países miembros son representados por los otros 20 directores ejecutivos electos restantes. Como se puede observar en la diapositiva, el organigrama del Banco Mundial se caracteriza por 3 estructuras principales: la Junta de Gobernadores, el Director Ejecutivo y el Consejo Consultivo. Actualmente, el presidente del Banco Mundial es David Robert Malpass, el cual fue elegido en 2019. El presidente del Grupo del Banco Mundial encabeza las reuniones del directorio y es responsable de la gestión general de la institución. Cabe destacar que el directorio ejecutivo elige al presidente por un periodo renovable de 5 años. Esto sería todo. Agradecemos su atención. Muchas gracias.